Dios le bendiga más. Así sí. Mi nombre es Charoski Corporán, hija de la casa, hija espiritual de los pastores del Virgendira. Y el Señor me honra. El Señor me da un regalo de estar esta mañana compartiendo esta palabra con ustedes. Que como bien dijo la pastora, me lo cambió a última hora. Me cambió la dirección. A mí nunca me había pasado, pero yo sentía un fuego desde la madrugada del miércoles que ustedes no se lo pueden imaginar. A mí me mandaron a sentar en la oficina. Yo tengo una pequeña conciencia que yo digo que ella más que mi coordinadora y mi asistente es la mitad de mi cabeza, mi pie izquierdo, mi mano derecha. Y en una me dijo, siéntate que voy a llamar a la pastora. Y era ese fuego del Espíritu Santo que yo sentía dentro de mí. Y yo decía, es que esto que yo he preparado, Señor, no es lo que tú quieres que yo lleve. Y yo le decía, muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres que yo lleve a tus hijos, a mis hermanos, el domingo. Lo único que no cambió de esta prédica fue el título. Lo único. Y el título de esta prédica se llama La obediencia que honra y trae bendición. Y quiero que escuchen y presten atención cómo semánticamente está escrito. La obediencia que honra, punto, y trae bendición. Yo quiero contarles que el génesis de esta palabra vino a mi corazón, a mi espíritu y a mi vida hace casi 3 años. A la pastora que me corrija. Pero fue justo cuando terminamos nuestro primer servicio de niños y adolescentes, que yo creo que el piso no estaba pintado, que teníamos sillas plásticas, que los niños y los adolescentes eran juntos y que los papás se sentaron atrás. Yo tenía trabajo ese fin de semana y como el Señor pone a que la pastora designe las cosas, ella designó en aquel momento que yo iba a trabajar con los niños y los jóvenes. Y todavía estoy con los jóvenes, gracias al Señor. A mí me tocaba trabajar ese fin de semana, cosas raras, y yo venía de un congreso, explotar. Yo llegué a mi casa, me cambié y llegué. Y cuando yo me iba, el pastor me soltó una palabra, como él le dice a uno. Ustedes lo han visto que él dice, yo suelto la palabra. Y lo dejo ahí, así con esa risita que él se lo dice a uno. Y él me dijo ese día, eso se ha quedado ahí y aquí. Mija, gracias por el esfuerzo. Al Señor le agrada más obediencia que sacrificio. Eso nunca, señores, ha salido de aquí y de aquí. Nunca. Y se activó el team de Héctor y el mío con la ayudadera. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Quizás el pastor, déjeme mirar para acá, entiende que como él no está como la madre arriba de uno, tic, 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 uno no lo escucha. Quizá él entiende que él debe de hacer más, pero él es como una hormiga, consistente, persistente y trabajadora. Y yo lo digo no solo por mí, yo lo digo por mi casa. Porque lo que él está sembrando aquí, yo lo veo en mi casa. No conmigo, con mi hermano, con los dos, hasta con mi mamá. Así que siga como la hormiga,
y suelte cosas. Pues esa palabra que Él dejó en mí hace tiempo, cada vez que yo cogí un pique, cada vez que yo no quería hacer algo, yo salía, como dice el pastor, más vale obediencia que sacrificio. La pastora sabe que yo tengo 2 cruces en el trabajo. Gracias al Señor nada más tengo una. Pero hay una. Y cada vez yo decía, más vale obediencia que sacrificio. Más vale obediencia. Y así iba haciendo las cosas. Y aunque ustedes vean esta palabra sencilla, aunque ustedes entiendan que no es importante quizás, el Señor va trabajando de a poquito con cada uno. Esa es una semillita que hace 3 años se sembró en mí y que ha venido llamando mi atención en cada cosa que yo hago. Esa palabra está contenida en la Biblia. En Reina Valera dice, la primera de Samuel 15:22, y dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como que obedezcan la voz de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, y aquí voy a hacer un paréntesis, atención con la escucha activa, con el entendimiento, con el espíritu y con el corazón. Es más que la grosura de los carneros. Sabemos que antes, literalmente, en los tiempos del profeta Samuel, se llevaban sacrificios al altar. La gente sacaba lo mejor que tenía y lo llevaba como sacrificio de ofrenda al Señor, por gratitud, por paz, por lo que entendieran, pero le llevaban el carnero, le llevaban la vaca, le llevaban el chivo y lo ofrecían al Señor. Sin embargo, Samuel aquí nos dice que el Señor aprecia más nuestra obediencia que nuestro sacrificio. ¿Ustedes saben por qué? Pregúntenme por qué. Porque rendimos nuestra voluntad cuando obedecemos. Y al primero que nosotros le tenemos que rendir nuestra voluntad es a Dios. Y para que no digan que estoy siendo religiosa, les voy a dar la primera definición de obediencia y vino de un diccionario secular. Y dice, la palabra obediencia viene del latín obedientia. Indica proceso que conduce de la escucha, la atención a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior, o por el contrario puede provocar una profunda actitud interna de respuesta sin demora y sin discusión. Obedecer implica en diversos grados subordinación de la voluntad a una autoridad. El acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. Se lo repito, hay gente aquí. En el diccionario bíblico, yo escogí la versión que más me gustaba. Dice, la obediencia bíblica va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa, yo puse alegre, y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Obedecer con esta actitud denota madurez espiritual. Y ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué tan maduro espiritualmente soy? Al menos me estoy encaminando. Cerré la pregunta y se las dejé en el aire. Dios no nos ama porque le obedecemos. Él nos ama porque sí. Porque Él nos creó. Porque somos sus hijos. Y su amor nos es dado por gracia. Cuando reconocemos y entendemos y aceptamos el espíritu de adopción, comprendemos que
con el inmenso amor que Él nos tiene, lo menos que podemos hacer es obedecerle. O sea, Él me adoptó, Él me hace su hija. Lo menos que yo puedo hacer es obedecerle. Porque simplemente a Él le complace mi obediencia. La mayoría de los que están aquí son papás y mamás. Y les voy a soltar otra pregunta. ¿Qué les complace más a ustedes? ¿Que sus hijos le obedezcan porque ustedes los manden o que le obedezcan porque ellos saben que tienen que hacerlo? Porque saben, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? La dos, dice Birmania y dice la pastora y dice Miguelina. Pues lo mismo pasa con Dios. Lo mismito. No hay ninguna diferencia. Hace algunos meses, para contarles de dónde viene esta prédica, yo vengo estudiando el profeta Samuel, al rey Saúl y al rey David. De ellos tres, que más me impactó fue el rey Saúl. Y no fue por lo lindo que él era, que dice la Biblia, que no había un hombre más hermoso que Saúl, ni más alto que Saúl. Si usted estudia la historia del rey Saúl, se va a dar cuenta que es una de las historias más tristes que hay en la Biblia. Y eso entristeció mi corazón. Pregúntenme por qué. Porque muchas cosas de las que tiene Saúl, de las que tenía Saúl, yo las vi reflejadas en mí. Porque muchas cosas de las que tenía el rey Saúl, ahora mismo lo está viviendo el pueblo de Dios. Y quizás no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Porque está en la dos vertiente. Yo quiero o yo me voy a hacer la que no quiero. Y el Señor es tan bueno que hasta eso Él te deja. Tú coges si tú quieres. Como los papás. Pero al final, espera el de allá para acá. Entonces, ¿quién fue el rey Saúl? ¿Y qué podemos aprender de él? Saúl fue el primer rey de Israel. Escuchen, el primer rey de Israel. Escogido por Dios, no por los hombres, por Dios. Ungido por el profeta Samuel. Él era hijo de Cis, un hombre rico, que venía de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Saúl era el hombre más apuesto y más alto de todo Israel. Tan alto que apenas los demás les llegaban a los hombros. Eso está en 1 Samuel 8, del 1 al 5. En aquel momento el pueblo de Israel era gobernado por Dios. Oigan el privilegio que tenía el pueblo de Israel. Era gobernado por Dios. Samuel era juez. Este había envejecido, por lo que había designado a sus hijos para ayudarle. Pero estos no eran como él. Se habían dejado llevar por la avaricia, sobornando y actuando de manera perversa, lo que llevó a los ancianos y al pueblo de Israel a pedir un rey. A Samuel no le gustó la petición. Sigo en 1 Samuel 8, del 6 al 9. A Samuel no le gustó la petición del pueblo porque habían desechado a Dios como su rey. Aún así, Dios lo concedió, advirtiéndole al pueblo cómo se iba a manejar este rey y las consecuencias que traía para ellos mismos. Y les voy a leer 1 Samuel del 8 al 6. Perdón, 1 Samuel 5 del 8 al 6. Pero Samuel no le agradó la propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quiere que yo reine sobre ellos, lo mismo que estamos viviendo ahora.
al versículo. Primera de Samuel 8, 6 al 9. Atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando ir para servir a otros dioses. Entonces, Dios escogió a Saúl y este fue ungido como rey por Samuel en secreto, antes de ser escogido en público y al azar. Pongo la comilla porque ya el Señor había tenido un trato con Samuel y Samuel había ungido en secreto al rey Saúl. Dios le dio un nuevo corazón a Saúl. El Espíritu descendió sobre él con gran fuerza y Saúl comenzó a profetizar. O sea, que desde que el Señor nos llama, desde que el Señor nos da una responsabilidad, desde que el Señor nos hace sus hijos, Él hace un llamado y definitivamente el Espíritu Santo se manifiesta sobre nosotros. Y les voy a leer, Primera de Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó su frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido para que seas el rey del pueblo de Israel. Imagínense la cara de Saúl. De la tribu más pequeña del pueblo de Israel, el Señor lo escogió para que fuera su rey, el primer rey de Israel. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter. Y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Al llegar a la colina, vieron un grupo de profetas que venían al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder y Saúl comenzó a profetizar. Más tarde, esta es 1 Samuel 10, del 17 al 24. Le estoy leyendo un resumen de cómo pasó. Más tarde, Samuel pidió al pueblo que se reuniera en Mizpah. Ese es un pueblo de Israel. Y les dijo a los israelitas, así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo los saqué a ustedes de Egipto. Yo los liberé del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias, y ahora quieren que los gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí, el Señor, en el orden de sus tribus y familias. Una vez se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó a que se acercara a la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín en el orden de sus familias. O sea, una tribu tenía más familias. O sea, Cainos es una tribu y aquí están las familias Ulloa, los Corporán, los Pineda, los Cordones y todas las familias que conforman la iglesia, para graficárselos un poquito. Luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín en el orden de sus familias y luego pidió que se acercara a la familia de Matrí y ella pidió que se acercara a Saúl, el hijo de Cis. Luego lo buscaron, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor, ¿por qué Saúl no estaba allí? Y el Señor les dijo, búsquenlo entre el equipaje, pues está allí escondido. Entonces ellos fueron a buscar allí y lo pusieron en medio del pueblo. Y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos y no había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo, ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo clamó alegremente y gritaba, ¡viva el rey! Mi primer punto en esta prédica que les estoy compartiendo es que yo quisiera que todos hiciéramos conciencia de que tenemos un llamado de Dios.
El Señor nos llamó aquí por algo, para algo, por algún compromiso, por alguna misión, por algún propósito. Y los que estuvimos aquí el miércoles en la noche, se nos confirmó. Todos los hijos de esta casa tienen un llamado. Y si usted está confundido todavía en su llamado, pregúntele a los pastores y dígale que les aclare. Porque les recuerdo que esta casa es una casa que va a salir a buscar al pueblo para que venga a los pies de Cristo. Y para usted poder hacer eso, usted tiene que estar claro en cuál es su llamado. Porque usted no puede trabajar en lo que usted no conoce. Usted no puede trabajar de espaldas a Cristo. Y ese es mi primer punto a desarrollar aquí. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es tu llamado? Porque el Señor me trajo aquí. El Señor me trajo aquí a caminar junto con la pastora antes de que tuviéramos iglesia. Dice mi iglesia, somos dos. En 2019, y yo llegué, como están muchos de ustedes, sobre todo los nuevos, perdida en el espacio. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi a Birmania danzando, yo dije, ¿qué es esto? Pero yo seguía viniendo, gruñendo, haciendo rabieta, renegando, muchas veces con el corazón rendido, pero venía. No entendía, pero venía. Y en el camino el Señor fue aclarándome muchas cosas que yo venía viendo en mi pasado, pero que no tenía quien me las explicara. No porque no conociera del Señor, sino porque yo vengo de la iglesia tradicional católica y hay muchas cosas que no te enseñan. Y aunque yo estuve, gracias al Señor, en una sana doctrina, hay cosas que no te la enseñan. Para mí, todo lo que yo veía aquí, todo lo que yo oía a los pastores hablando, era raro. Como raro es para muchos de ustedes. Pero en mi corazón, aunque muchas veces dudé, aunque quizás una o dos veces dije, yo me voy de aquí, algo me jalaba y me decía, tú te tienes que quedar ahí. Y aquí estoy, todavía para la gloria del Señor. Hasta que Él quiera y la pastora me aguante. Volviendo a mi amigo Saúl, el reinado de Saúl comenzó en paz. Siempre estuvo de la mano de Dios y contó con la guianza del profeta Samuel. Oído aquí. Dios le hablaba al pueblo, voz audible, gobernaba el pueblo, le hablaba a Samuel. ¿Y a quién él puso a Saúl que guiara? A Samuel. Porque Samuel era ese vaso que Dios había usado para guiarlo. Saúl fue buen militar, competente, libró varias batallas de manera exitosa, pero su victoria en Jabes Gad fue lo que consolidó su reinado. Eso está en 1 Samuel 11, del 9 al 15. Sin embargo, una serie de actuaciones de Saúl fueron dando al traste con lo que pudo haber sido un reinado por mucho tiempo. Ejemplo de esto fue que él comenzó a ofrecer sacrificios sin ser autorizado por Samuel. Recuerden lo que les acabo de decir. El Señor le hablaba a Samuel, el Señor se comunicaba con Samuel y puso a Samuel como guianza del rey Saúl. Señores, Saúl no sabía. Saúl era un campesino. Saúl llegó más perdido que yo. Si yo estaba en el espacio, él andaba en Marte. Para que ustedes se hagan una idea. Y el Señor, aún
viniendo por una solicitud de desesperación, de malcriadez, de desmotivación del pueblo, el Señor le puso un rey al pueblo de Israel, pero le puso una mano que lo llevara. Le puso una persona que lo guiara. Cuando Saúl se sintió que él como que estaba cogiendo el piso ya, Samuel le dijo, espera para que hagas el holocausto hasta que yo llegue. Les estoy resumiendo y parafraseando. Pero Saúl, como buen ser humano al fin, se desesperó. Y dice en 1 Samuel 13:14, entonces Saúl ordenó que traigan holocausto y ofrendas de paz. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel y le dijo, y Saúl salió a darle la bienvenida a Samuel, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta que el pueblo estaba desertando y como tú no venías, los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda del Señor. Pero mi hijo, a ti nadie te dijo que fueras solo a implorar la ayuda del Señor. Tú necesitas un respaldo. Como cuando la pastora nos dice a nosotros, van a salir, se van de viaje, van a entrar en un ayuno, avísenlo para nosotros respaldarlos en oración. Es lo mismo, es lo mismito. Lo que has hecho, le reprocha Samuel, es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras oído, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Lo habría confirmado para siempre. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada y lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Yo te voy a dejar ahí hasta que venga una persona que sí entienda lo que yo quiero que tú hagas. En resumen es eso. Yo te voy a dejar ahí hasta que yo encuentre un corazón tan humilde que pueda hacer lo que yo le digo y que si va a hacer lo que yo le digo y si se equivoca, me pida perdón y vuelva otra vez donde mí. La obediencia. Yo le pregunto, ¿es a mi tiempo o al tiempo de Dios? Porque lo que le pasó a Saúl ahí fue que como Samuel no vino a los 7 días que él le dijo, él se desesperó. Y entonces como es a mi manera, es cuando yo quiera, es con mis estrategias, es a mi modo y a mi acomodo, como diría mi abuela que en paz descanse, yo le voy a dar para allá. Pero a usted se le olvidó que usted no depende de usted. Usted depende de Dios. Y usted depende de las autoridades que usted tiene por encima de su cabeza. Y nos vamos a lo secular y voy a empezar desde abajo. Los hijos dependen de papá y mamá. Cuando nos vamos al colegio dependemos de los profesores. Igual en la universidad. Igual en el trabajo que dependemos del jefe. Igual en la iglesia, señores. Nosotros tenemos pastores aquí. Nosotros no podemos andar como que nosotros somos una chichigua. Los niños de ahora no han visto una chichigua, pero una chichigua era algo muy divertido que se hacía de papel celofán y tú lo subías de acuerdo a diera la brisa y la chichigua subía y tú veías la chichigua volar. Cuando la brisa era muy fuerte, la chichigua se soltaba y se iba en banda. Nunca viste la chichigua. En algún sitio ella cayó. Nosotros no somos una chichigua. Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Nosotros no podemos andar en independencia, porque aunque no me guste lo que haga el gobierno, lo que diga el gobierno, yo dependo del gobierno.
Entonces lo mismo en la iglesia. Usted no puede andar aquí como que usted es un alma libre. Usted no anda en su casa como que usted es un alma libre. Ni deja que sus hijos anden en su casa como como un alma libre. Y eso es para aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no estamos, señores, llamados a andar en independencia. Nosotros estamos llamados a andar en dependencia de Dios. De ese es el primero que nosotros debemos depender. Cada vez que usted oye al pastor, a la pastora, a alguno de los hermanos que se paran aquí, que dicen, váyanse al secreto a orar. Váyanse al secreto a buscar del Señor. De ahí es que usted tiene que depender. Y si sigo en la iglesia, después del Señor, de sus pastores, lo que usted no sepa, pregúntelo. Y se lo digo yo, la mata de la vergüenza. Cuando yo llegué aquí, ¿ustedes saben cuál era el motivo de yo no preguntarle a la pastora y hablar con la pastora? Me da vergüenza. Yo no quiero molestar. Es que ella tiene mucha cosa. Y siempre he dicho que yo he tenido en la iglesia dos cables a tierra. Una es Rosemary y la otra es Birmania. Él arrancó con Birmania mandándome mensajes de Spotify. Eran una canciones que él me mandaba. Y yo la primera vez que Birmania me dijo algo, ella ni siquiera estaba grabada en mi celular. La pastora le dio mi número porque es la única manera. Ella me escribió un día a las 11 de la noche. Mija, el Señor te bendice, no te preocupes, cuida tus pulmones, no sé qué, no sé cuánto. Y yo miré el celular y yo dije, pero yo no estoy enferma. Yo tengo meses que yo no hago una crisis de asma. Ella a mí no me conoce. ¿Qué es lo que ella me está hablando? Y dije, amén. Y volteé el celular. A los 2 días caí. 2 días contados. Y yo todavía no teníamos iglesia. Todavía ni siquiera nos reuníamos en la casa de la pastora. Nos reuníamos allá en Prosperanza. Cuando ya teníamos ministerio, cuando ya teníamos iglesia, cuando ya nos reuníamos aquí en la sillita de plástico, yo todavía andaba en mi duda. Que por eso es que Madeline me quería caer a sillazo. Porque ella decía, tú andabas en la carne, una chuleta con 2 pies. Y yo veía que Birmania se acercaba, que si yo le preguntaba algo a Birmania, Birmania me decía, ¿ve dónde la pastora? Y yo decía, ¿qué yo le voy a decir a la pastora? Y un día le pregunté a Rosemary hablando, Ros, ¿qué es lo que se habla con la pastora? ¿Cómo yo voy a hablar con la pastora? ¿Cómo tú estás hablando conmigo? Dile lo que te preocupa, dile lo que te está atormentando. Tú habla con ella como una amiga que ella te va a dar una guianza diferente a la que yo te dé. Lo empecé a hacer con miedo, pero lo comencé a hacer. Y ustedes saben que el Señor me estaba preparando. Porque con la única persona que yo hablaba de esa manera era con mi mamá. Y a los pocos meses, mi mamá cayó en cama. Y tuvo 7 meses semi inconsciente. ¿A quién ustedes creen que yo le preguntaba las cosas? A la madre espiritual que el Señor me dio. Y cuando yo estaba allá abajo, en el fondo, Romeri me decía, háblate con la pastora, viste tal prédica, leíste tal cosa. O si no, volví a Vilmania otra vez con su Spotify. Un sábado a las 11 de la mañana. 5 mensajes de voz de 3 minutos cada uno. ¿Y qué yo hacía? Me paraba en el medio del supermercado a escucharlo atentamente. El Señor me estaba mandando un mensaje a través de Birmania. Y lo grande es que cuando ella termina, me dice, si usted tiene duda, hable con el Señor y hable con su pastora.
Gracias, Birmania. Entonces lo mismo le digo yo a usted ahora. Métase con el Señor a escondida. Y no le voy a decir que si usted entiende que usted tiene unos pastores, porque yo entiendo que si usted está aquí sentado, si usted está trayendo familia aquí, si usted está invitando amigos aquí, es porque usted entiende que usted tiene dos cabezas que lo ayudan a caminar. Y a mí no me venga con la canción de que yo tengo vergüenza y yo no quiero y ella tiene muchas cosas. Porque ella siempre va a sacar un momentico para responderte. Siempre. Ahora yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo. Ustedes conocen a Alvin, a mi hermano, ¿verdad? Y yo somos dos. Pero está mi mamá, que somos tres. Pero están las dos señoras que cuidan a mi mamá, son 5. Pero están los 2 peluches de mi casa, que son 7. ¿Verdad que sí? Vamos bien. Pero está mi madrastra, mi hermanita y mi papá. ¿Cuánto van? 10. Pero además de ellos está mi hermano mayor, que está casado, su esposa y una hija. ¿Cuánto van? 13. Y está mi otro hermano. ¿Cuánto van? 14. Entonces, la pastora sabe que de mí salen unas patitas que están muy pegadas a mí, que son mi hermana Yonaira con sus 3 hijos. ¿Cuánto van? Y su esposo, 19. Y además está Jessica con su esposo, son 21. De todos ellos, la pastora sabe y sabe lo que yo pido. Entonces, a mí, que estoy grande, que no estoy de leche, que no soy un bebé espiritual, que estoy comiendo puré, no me luce decir, la pastora no me coge el teléfono, la pastora no me responde, la pastora tiene mucha gente. Claro, nada más conmigo tiene 21, sin incluir a los doctores. ¿Me entienden? Eso nada más conmigo y esa carga de oración la tiene ella nada más conmigo. Imagínense de Birmania que nada más en su núcleo familiar son 5. Chorrocientos hermanos sin contar lo de Robin. Ya yo no soy un bebé espiritual, ya yo no soy un infante. Hace tiempo que a mí me dieron comida. Entonces, si usted llegó conmigo aquí a la iglesia, usted no le luce caminar por fuera. Y si usted llegó aquí a esta iglesia y está trayendo gente a esta iglesia y entiende que usted tiene 2 pastores, a usted no le luce tener vergüenza. Porque esa señora yo le he llamado a las 8 de la noche, me estoy ahogando, estoy llegando de Santiago y lo que me dice, déjame ponerme la pijama, arranca para acá. Así como me ha dicho, dame un momentico que estoy en una actividad de Sergio. Porque se nos olvida, parece, que además de lo de nosotros, ella tiene familia. Y nuestros pastores no trabajan. Los pastores nuestros, nosotros tenemos el privilegio, señores, de tener unos pastores que se dedican 24/7 a todos nosotros y a los que están por venir. Porque ellos oran por el que está, por el que no está y por el que está pendiente. Entonces a mí no me luce contar con teñoña. No me luce. Ya yo salí de ahí. Así como no me luce yo andar haciendo la cosa como que yo soy la que sé. No soy yo la que sé. Sabe el Señor. Me puedo desesperar porque yo soy humana. Y me voy a desesperar porque yo soy humana. Pero primero voy a la presencia del Señor. Y si me desespero, como me he desesperado muchas veces y le escribo, le digo, mire, yo puedo hacer tal cosa. No. Ah, está bien. Señor, eso es normal. Pero nosotros estamos aquí por algo. Y si usted quiere saber por qué vino la derrota de mi querido amigo Saúl, abre el espejo. Si usted está andando como Saúl, mírese en el espejo.
como lo hice yo. Porque Miguelina lo sabe, que yo tengo un cable aterrizado con Samuel hace como 4 meses. Y a lo mejor ustedes me han visto en el grupo que yo salgo una locura. Yo no quiero ser como Saúl, yo prefiero ser como, como David, porque como Samuel no puedo. Porque a Samuel su mamá le ofreció, después que le abrió el vientre, ya se lo prometió al Señor. Y Samuel creció en gracia y bendición de Dios y estuvo obedeciendo al Señor hasta el último día de su vida. Yo tuve el privilegio de que mis papás me mostraran al Señor, pero no quizás como yo lo hubiese requerido. Me enseñaron lo que ellos sabían y lo que fue bueno para mí, porque si yo sirvo un chin hoy, es por eso. Vuelvo donde mi amigo Saúl. Saúl continuó con su camino hacia el despeñadero. En el momento en que dejó de hacer lo que Dios le había ordenado con las instrucciones de Samuel, cuando éste le especificó en una de las guerras que tenía que terminar con todo el pueblo amalecita, esto está en Samuel, 1 de Samuel 15 del 1 al 9 y continúa en el 10 hasta el 23. El Señor le había dicho a Saúl a través de Samuel: acaba con todo el pueblo amalecita, incluyendo con su rey Agag, todas sus posesiones, el pueblo, todo, terminaba con todo. Pero Saúl, siendo Saúl, acordémonos que ya él andaba porque él era el rey Saúl. Ya él no necesitaba de Samuel, ¿para qué? A lo mejor Samuel estaba muy viejo. Y si él no necesitaba de Samuel, que lo veía, menos iba a necesitar de Dios, que no lo veía. Y me voy a permitir leerles este versículo casi completo. Samuel 15 del 1 al 9. Tiempo después, Samuel le dijo a Saúl, espérame. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalek por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto. Les impidió que siguieran su camino. Así que vete y mata a los amalecitas. Destruye todo lo que tienes. No les tenga compasión a sus hombres ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl ordenó al pueblo que se reuniera en Telayín. Les pasó revista. O sea, miró con cuánta gente contaba. Vio que eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el valle. Pero antes de la batalla, mandó que les dijera a los kenitas: ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de Egipto. Así que apártense de los amalecitas, huyan para que no los destruya a ustedes lo mismo que a ellos. Los kenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas, los derrotó, los persiguió desde Javilá hasta Sur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada todo el pueblo, pero dejó con vida a Gad, el rey de Amalek. Además de perdonar a Gad, Saúl y su gente también quedaron con lo mejor de sus animales: ovejas, toros, becerros engordados, carneros, y lo de poco valor destruyeron. ¿Qué le dijo el Señor? Que acabara con todo. El Señor no te va a decir que acabe con todo, pero el Señor te va a decir que tú tienes cosas que rendir, espiritual y emocionalmente. Pero el Señor le dijo a Samuel: oído,
estoy muy disgustado de haber hecho a Saúl rey de Israel, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Lo repito. Le dijo el Señor a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho a Saúl. ¿Quién era Saúl? El primer rey de Israel. Pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Claro, él era su guía, el Señor se lo entregó a él. Y Samuel sabía el valor y lo que era el Señor. Como un padre se entristece por su hijo, Samuel se entristeció por Saúl. Cuando Samuel llegó a donde Saúl, este le dijo, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, bárbaro. Le dijo a Saúl, a Samuel, que Dios te bendiga, con su cara muy limpia. Que Dios te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Ajá, oh, wow. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué son esos balidos de oveja y esos bramidos de vaca que llegan a mis oídos? Saúl le respondió, esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas a tu Dios. Ahí pasaron dos cosas. Extorsión, como dice la pastora, y ya él ahí confirmó que no era su Dios, era el Dios de Samuel. Porque él estaba muy grande. Él era el rey de Israel. Ninguna relación con Dios. Y él acabó con todo según él. Tu Dios. Cuando yo le digo al Señor que Él es Dios, no el mío, Dios. El Dios de la pastora, del pastor, el Dios de Miguelina, el Dios de Birmania, el Dios de Jormeri. ¿Cuándo yo le digo al Señor esto? Pero Samuel le dijo, escúchalo bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl respondió, te escucho. Como yo me lo imagino a él mirando para abajo, porque Samuel era más bajito que él, obviamente, y a lo mejor le levantó la cejita y le dijo, te escucho. ¿No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? Y no es verdad que el Señor te ha hecho el jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey. Acuérdense que él venía de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel. Y aunque sí su papá tenía un dinerito, vivía cómodo, era la tribu más pequeña de Israel. Y aunque él era el hombre más alto y más buen mozo de Israel, él no se consideraba digno. El Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que el Señor te ordenó? Sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos. A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl respondió, yo cumplí con lo que el Señor me ordenó. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag su rey. ¿Qué le dijo el Señor? Que acabara con Agag. Que hasta los niños que estaban amamantando, que acabara con ellos. Pero como él era Saúl, él dejó al rey. Fue el pueblo quien tomó las ovejas y las vacas. ¿Quién le dio permiso? ¿Quién se hizo el del caso omiso? Él. Lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer como sacrificio a tu Dios en Gilgal.
Samuel le contestó: ¿crees que el Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia de sus palabras? Vuelvo a la palabra que me soltó el pastor hace 3 años. Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta hoy como rey de Israel. Aquí hay 3 rasgos característicos de muchos de nosotros. Mentira, porque le mintió. Como que el Señor no se iba a dar cuenta. Como que el Señor no está en todo tiempo y en todo lugar. Y a él como que se le olvidó que en ese tiempo el Señor se conectaba con Samuel y le hablaba en vivo, directo y a todo color. Fue desleal al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted es desobediente, usted es desleal. Si yo desobedezco a mi jefe y no hago lo que él me dice que haga, aunque yo no estoy de acuerdo, yo estoy siendo desleal con él y desleal con la empresa. Si usted lo quiere mirar en lo secular. Me pesa, me duele, pero yo tengo que ser obediente. Porque la lealtad tiene que ser una bandera mía. Y ese es un valor que se siembra desde la casa. Y así mismo es la iglesia. Yo siempre digo que por eso es que los perritos y yo nos llevamos tan bien. No hay una cosa más leal y más fiel que un perro. Si yo estoy aquí en esta casa, si el Señor me plantó aquí en el 2019 a caminar junto con la pastora y con el pastor Delvi, lo menos que yo puedo ser es leal. Lo menos que yo puedo ser es leal. Y no es que yo estoy haciendo una oda a los pastores, es que ellos son mi autoridad espiritual. Y si yo soy leal a Dios, que no lo veo, tengo que ser más leal con ellos, que lo veo. Orgullo, señores. Otra característica de Saúl. No sé si ustedes me están siguiendo, si hay alguien aquí, si entienden por qué la historia del rey Saúl para mí es una de las historias más tristes de la Biblia. El Señor le dio una primicia, le dio una promesa, le dio su pueblo amado. Y él lo dejó que se le fuera como agua entre los dedos, por desobediente. Como cuando los papás, uno estaba chiquito y le decían, por desobediente, ¿qué te pasó? Lo mismito, por desobediente. Cuando yo oculto faltas, cuando yo dejo que mi orgullo se haga cargo de mí, pues yo soy la mejor abogada, yo soy la mejor contadora, yo soy la mejor mercadóloga, yo soy la mejor médico. Cuando yo dejo que mi orgullo nuble mi entendimiento y mi espíritu, todo se va a pique. Porque el orgullo no me deja ver más allá. Y yo siempre voy a tener la razón. Y yo siempre voy a ser yo. Y yo nunca me voy a dejar corregir. Y yo nunca me voy a dejar enseñar. Yo nunca voy a ser enseñable porque que yo soy yo. ¿Qué es lo que está hablando la pastora? Y hay padres. Y aquí quiero hacer un paréntesis para los padres. Qué diferente es la vida cuando llegamos adultos y decimos, qué bueno que papi y mami escucharon a fulano. A cuando uno dice, si papi y mami hubieran escuchado a Sor fulana. Lo que ustedes hagan hoy, lo que ustedes aprendan hoy, la guianza que ustedes acepten hoy, es parte del reflejo
de lo que ustedes van a descosechar en sus hijos mañana. Y no es que sus hijos no van a cometer errores, pero le van a hacer las cosas más fáciles y van a tener un panorama de las cosas. Ningún papá nació con un manual. Y siempre he dicho que el que está afuera mira más que el que está adentro. Los papás aprenden a ser papás con nosotros. Por eso es que el más grande se lleva todos los fuetazos. Porque es que aprende. Los chiquitos vamos mal paso. La cogemos más suave. Pero si su orgullo no le permite hoy ver más allá, si su orgullo no le permite hoy abrir el oído, abrir el entendimiento, abrir el corazón, sus hijos la van a llevar más difícil. Aunque usted le haya puesto valores, aunque usted le haya puesto principios, la van a llevar más difícil. Y qué diferente es. Qué bueno que mami se llevó de Sor Fulana. Qué bueno que mami se llevó de fulano. Porque si ustedes creen que uno crece y tiene discernimiento. Y eso se lo digo a los que tienen padres grandes, a los que tienen hijos grandes, a los que tienen hijos pequeños y a los que están por tener hijos. Acuérdese que no es con su orgullo. Acuérdese que no es con su entendimiento. Recuérdese que no es con su voluntad. Que usted es un vaso. Y que todos necesitamos guía. Todos. Por eso cuando vamos a trabajar nos enseñan, Señor, lo que tenemos que hacer. Por eso nos dan un manual de entrenamiento. Y vuelvo con mi amigo Saúl. Ya tengo cuántas características de él. Desobediencia, independencia, mentira, deslealtad y orgullo. Vamos cogiendo nota. Acuérdense que eso empezó aquí, ¿eh? Aquí fue que empezó. Aquí. Y fue como mirar de atrás para adelante y para el medio y otra vez. Y sube y baja. Y no. Hay que sacudirse, señores. Como vimos en Samuel 16:14, el Señor apartó su gracia del Señor, de Saúl. Y si recuerdan lo que vimos en ese punto, él le dijo, el Señor va a buscar una persona que tenga el corazón como yo lo necesito. O sea que Él te va a reemplazar. Porque Él va a seguir su obra contigo y sin ti. Porque Él es Dios Todopoderoso, dueño y Señor. Contigo en el juego, contigo fuera del juego, su obra se va a cumplir. Y después no venga, ay Señor, tú me quitaste. Tú hiciste lo que el Señor te dijo que iba a hacer. Tú te fajaste ahora. Tú te fajaste a despertar esos dones. Por ahí fue que el Señor empezó a terminarme de martillarme. Quin. Te fajaste a ministrarle salud a los dinteles de la casa. Te fajaste a prepararte para enseñar. Te fajaste. Tú estás fajada. Te está costando tarde porque tienes que hacer tal cosa. Fue por ahí que él entró. Estoy haciendo yo lo que el Señor me mandó a hacer. Aquí viene para mí la parte más triste de la historia del rey Saúl. En 1 Samuel 16:14 vemos cómo Dios aparta su gracia de Saúl y envía espíritus que le atormenten.
Es allí cuando viene David a tocar el arpa para tranquilizar al rey y le ayuda a que sobrelleve sus momentos de locura. Para ese momento, ya David había sido escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Eso fue muchos años después, pero ya el Señor lo había escogido. Y el Señor es tan sabio que pone a David al lado de Saúl. Saúl acogió a David como uno de los suyos, lo mantuvo siempre a su lado, tanto que le pidió al padre de este que lo dejara con él. David se convirtió en el paje de armas, en su escudero. Recordemos que David fue quien mató a Goliat, el gigante filisteo, con una honda y una piedra, siendo apenas un jovencito, quizás un adolescente. Eso está en Primera de Samuel 17, del 40 al 51. Cuando yo llego a ese punto de analizar la figura de David, que ya había sido ungido por el Señor, yo me imagino a Goliat que debía de ser por lo menos 2,5 metros de alto, el gigante. Y yo visualizo a David como Rayleigh. David no podía ser más que Rayleigh, una cosita así. Rayleigh. Saúl continuó gobernando a Israel dentro de su atormentada vida, con ataques de depresión y locura. Acuérdense que el Señor le dijo que lo iba a quitar. Su servicio a la nación, como su vida personal, fueron cada vez más cuestionables. Empleó mucho de su tiempo tratando de capturar a David, quien pasó de ser parte de los suyos a ser alguien que él intentó matar con sus propias manos. Como no lo pudo matar, lo mandó a perseguir, a estar al frente del ejército. Porque David se había convertido en un gran líder militar. Y sobre todo porque David tenía el respaldo de Dios. De ahí sale el cántico. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto está, y me permiten leérselo, en Primera de Samuel del 7 al 9. A ver, a ver. Primera de Samuel 17 del 7 al 9. Voy para allá. Pero sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató más de 10,000. Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar a que reconocieran a David de haber matado 10 veces más soldados que él. Así que ahora, dijo, ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día comenzó a tenerle mala voluntad. Saúl ya vivía temeroso porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Pero Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1,000 soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Sin embargo, David actuaba con prudencia en todo lo que hacía y el Señor le ayudaba en todo. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temía por él. Y aquí llegaron envidia con egoísmo, junto a las dos.
Y él mismo fue que lo provocó. Pero si no soy yo, no es nadie. ¿Y por qué tú vas a ponerte muchachito si yo estoy aquí? Lejos de arrepentirse y de reconciliarse con Dios, de asumir la consecuencia de nuestras desobediencias, enfocamos nuestra mirada en lo que está pasando con el otro. George Mary llegó ayer. ¿Qué es lo que pasa con George Mary si llegó ayer y yo llegué en el 2019? A lo mejor George Mary se tranca en un baño, habla con Dios, en el primero que encuentre. A lo mejor George Mary, cuando tiene duda de algo, va donde los padres y le pregunta. Y además usted tiene que estar, yo tengo que estar atenta a los cartones de George Mary, yo tengo que estar atenta a los cartones míos. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué estoy en el mismo sitio? Ah, no, pero es más fácil envidiar lo del otro, señores, porque cuando la pastora me lo decía al principio en Madeline, hay envidia espiritual, yo decía, pero esto es mentira. No es mentira, señores. No es mentira. Así como a usted le envidian su cargo, en su trabajo, así como a usted le envidian su carro, así como a usted le envidian su casa, también lo que el Señor puso en usted, también a usted se lo envidia. ¿Usted sabe por qué? Porque andamos pendientes a todos los cartones de otros y no a los míos. ¿Y por qué yo no estoy ahí? ¿Soy yo que tengo que estar ahí? ¿Qué usted ha hecho para estar ahí? ¿Qué usted ha hecho para que en su empresa usted lo asciendan? ¿Qué usted ha hecho para que sus hijos den ejemplo de lo que usted enseña en su casa? ¿Qué usted ha hecho? Ah, pero mira, los hijos de fulano son destacados en tal cosa. ¿Y lo tuyo, por qué no? ¿Qué tú estás haciendo? Es más fácil ver lo del otro y decir yo quiero. ¿Estás trabajando para eso? Eso mismo pasó lamentablemente con el rey Saúl. Y lo peor de todo es que él en ningún momento Saúl reconoció sus faltas. ¿Y cuántas llevamos? Desobediencia, independencia, mentira, deslealtad, orgullo, envidia y egoísmo. Llevamos muchas. Y hemos leído en algún momento de que él se arrepintió de algo. Todavía, ni va a llegar tampoco. Le estoy dando, ¿cómo que dicen los chicos ahora? Un spoiler, ni va a llegar, no va a llegar. Para no dejarles la historia del rey Saúl inconclusa, en 1 Samuel 31, del 2 al 6, dice, el rey Saúl y su familia terminaron en manos del pueblo filisteo, que era el pueblo que más atacaba a Israel. El pueblo filisteo no solo derrotó al pueblo de Israel, sino que mataron a todos y cada uno de los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán. Saúl fue gravemente herido y para que los filisteos no lo torturaran, le pidió a su escudero que lo matara. Este no quiso por miedo. Así que Saúl se echó sobre su espalda y murió. Al ver esto, su escudero hizo lo mismo. 1 Samuel 31:2. Al llegar a este punto de la prédica, muchos de ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver eso con la obediencia? Todo, todo tiene que ver con la obediencia. Porque si Saúl desde el primer momento se hubiese llevado de lo que Samuel le dijo, las cosas no le pasan. Quizás hubiese sido el reinado más fructífero de Israel. Señores, Dios le dio un privilegio a él.
Él lo puso como el primero, de su pueblo amado. Y usted me está preguntando a mí que qué tiene que ver con obediencia. Ahora yo voy a preguntar para atrás. ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo? Puedo decir que yo estoy siendo obediente en todas las áreas de mi vida. Puedo decirme a mí misma que yo estoy siendo obediente al identificar a Dios como mi norte, como mi baluarte, como mi cable a tierra. Estoy siendo obediente al reconocer que yo tengo autoridades espirituales sobre mí que me están guiando y enseñando. Puedo decir que yo estoy siendo obediente cuando yo respeto a mis autoridades en el trabajo, aunque no me guste. Puedo decir que yo estoy siendo obediente cuando yo como hijo estoy obedeciendo a mis padres. Señores, nosotros no nos gobernamos. Y si nosotros no empezamos a obedecer, a ser leales a lo que no, a lo que vemos, ¿cómo yo voy a obedecer al que no vemos? Porque nosotros tenemos al Señor dentro de nosotros, porque el Espíritu nos fue dado y nos fue revelado. Y si estamos aquí es porque Él nos trajo aquí. Pero dígame usted que usted no ha dudado. Dígame usted que usted no ha fallado. Dígame usted que si usted en algún momento no se ha preguntado, pero es de verdad que tú existes. En algún momento todo lo hemos hecho. Y una de las cosas que me quemaba, que yo tenía ese fuego, cuando yo cambié esta prédica, es que yo sabía que aquí yo no podía traer un mensaje motivador. Que aquí yo no podía venir a decirle a ustedes que estamos bien, porque no estamos bien. Que yo no me podía parar en este privilegio que el Señor me dio, porque es un privilegio pararse aquí. Que el Señor le dijo a los pastores que yo era el vaso que iba a escoger él este día para decirle que andamos bien, porque no andamos bien. Y el Señor me terminó de rematar en ese congreso que nosotros fuimos, que la iglesia completa debió de haber estado ahí. Y mucho de lo que dijeron ahí, no los han dicho aquí. Pero lo que a mí más me impactó particularmente fue cuando el apóstol Julio dijo que habían personas en el altar que no estaban honrando el altar y que no le estaban hablando al pueblo de la verdad y que no estaban hablándole al pueblo de lo que tenía que hacer. Y yo dije, yo no puedo, Señor, es que no puedo, Señor, porque esa no soy yo. Yo no soy Birmania, que con voz suave, con voz dulce te lo dice. Yo no soy Birmania, ese no es mi diseño. Yo no me puedo quedar callada ni quedarme indiferente cuando yo veo que los tiempos se están acortando. Yo no puedo quedarme callada ni me puedo quedar indiferente cuando yo veo que lo que somos, el pueblo de Dios, estamos dejando que la gracia que el Señor puso en nosotros, estamos dejando que se vaya como agua entre los dedos. Yo no puedo pararme aquí a decirte a ti que yo no tengo orgullo, que yo no he mentido. Cuando no es verdad, porque todo lo hemos hecho y todo lo hemos tenido en algún momento.
Y también me tengo que parar aquí a decirte que así como a ti te ha dado trabajo y te da trabajo rendir cuenta, yo también era así, pero yo rindo cuenta. Y no rendí cuenta de que, ay, que yo tengo a mi hermano, yo tengo a mi esposo, yo también. Yo tengo a mi hermano. Tengo 3 más grandes que yo por no tener. Y el Señor me ha bendecido con hermanas de otra madre que me aterrizan y no me aterrizan de buena manera. Pero el Señor también puso sobre mí padres espirituales en esta casa, a lo que yo les rindo cuenta. A lo que cuando yo tengo duda, y por eso le pregunté a Vilmania, dime, el otro día le dije, dime, ¿qué más? ¿Cómo es? Porque yo entiendo que yo a ellos les tengo que rendir cuenta. Porque yo estoy aquí, yo no estoy suelta en gaveta. Y todo lo que a mí me afecta, a ellos les afecta. Y como nos decían el miércoles, si nosotros no nos alineamos, nosotros vamos a seguir siendo carga el uno del otro. Y nada más en mi casa ella tiene 21 gente. 21 entre ellos 2. Nada más en mi casa. Yo no puedo darme el lujo de yo pararme aquí a yo decirle a mis hermanos que todo está bien. Cuando sabemos que no todo está bien. Cuando yo sé que mi orgullo, yo quiero que crezca y que se haga más evidente que lo que Dios hizo en mí. Cuando yo no dejo que mi orgullo se caiga y me rindo a cuenta con el Señor. Yo no puedo pararme aquí a dar un mensaje light. Yo no me puedo parar aquí a dar un mensaje light después de lo que nosotros vivimos el miércoles en la noche aquí. Muy independientemente de todos los numeritos que me dejaron ciega hasta el otro día, decía, ¿cuántos números son? El Señor determinó muy bien cuál era el papel de cada uno de nosotros aquí, como iglesia. Porque no sé quién fue que escribió en el grupo que esta es una iglesia que está llamada a ser líderes para buscar almas para el Señor. Pero nosotros somos un conjunto aquí adentro. Y nosotros tenemos que alinearnos. Y le voy a decir una cosa. Es mejor que nosotros nos alineemos a que el Señor nos reemplace. Es mejor que usted se quite a que el Señor lo quite. Es mejor que usted rinda cuenta a que usted siga como caballo desbocado. Igual que Saúl. Igualito que Saúl. Está de nosotros elegir eso. Y tampoco me podía parar en este altar a dar un mensaje suavecito cuando Mateo 24, del 3 al 8, hace ruido en mi cabeza hace mucho tiempo. Chicos, si lo pueden proyectar, por favor. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos por separado y le dijeron, dinos cuándo se sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Y todo esto será el comienzo de dolores. Señores, yo tengo mi vida entera y estoy segura que ustedes también, escuchando que Cristo viene. Hace 2 semanas hubieron 2 terremotos en Japón.
Miren la situación de Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo están en guerra Ucrania y Rusia? Tenemos una agenda levantada. Hay un pueblo grande, hay una nación grande que está haciendo su propia Biblia. Entonces yo no me puedo parar aquí a decirle a ustedes que todo está bien, que nosotros estamos caminando bien, porque no estamos caminando bien. Y acuérdense que nosotros somos los llamados a hablar la verdad del Señor. Pero si yo no reconozco y acepto cuáles son mis defectos, ¿de quién y a quién yo le voy a hablar? Si yo no reconozco cuáles son mis dones, qué fue lo que el Señor puso en mí y qué yo tengo que hacer para llevarlo a cabo, ¿a quién yo voy a enseñar? Y como diría mi amigo el profeta Samuel, en Primera de Samuel, del 7 al 12, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor.